lleva hasta 1998, cuando nuestra invitada, Alexandra Brown, quien es actriz, animadora, empresaria, tenía apenas 15 años. Si tuviésemos que inmortalizar con objetos, Alexandra, tus 15 años, esa época de Alexandra quinceañera, ¿qué cosas estarían en esa cápsula del tiempo que abriríamos hoy? Bueno, tú sabes que a mí me hubiera encantado tener el recetario de mi abuela, que definitivamente tenía todas esas recetas tan ricas. Mi abuela era una cocinera, no era profesional, pero wow, era como que si lo fuera, ¿no? Y me hubiera encantado tener ese libro que ella tenía con sus recetas, además escritas a mano. Tenía todas esas recetas de las galletas de Navidad que siempre compartíamos juntas. Es un tesoro que, bueno, y además se perdió en el tiempo, nadie sabe nunca dónde quedó ese recetario maravilloso de la abuela, pero me hubiera encantado tenerlo ahorita. ¿Y son esos sabores criollos o los sabores alemanes de la ascendencia de tu familia? Mira, fíjate que eran con sabores venezolanos, pero tenía todo su toque alemán, pero no, definitivamente con ingredientes venezolanos. ¿Qué cosas particulares más allá de las galletas son parte de esos sabores de tu infancia? ¿Qué plato añoras? Mira, tú sabes que ella hacía una pasta con un pollo así desmechadito, con palmitos y lo hacía con vino. Y ella solamente hacía ese plato el 31 de diciembre. Era como, nada más lo hacía una vez al año y todo el mundo le encantaba ese plato, y lo hacía con espárragos, ¿no? Entonces, bueno, imagínate una pasta de plumitas con espárragos así, con una salsita de vino blanca y pollito desmechado. Eso era una cosa que, y te digo, no la he visto en ningún otro lado, ¿no? Ese era uno de los platos favoritos de ella. Y ella hacía también un pasticho, pero ella lo hacía de papas así fileteadas con carne molida. Eso le quedaba tan divino. Yo creo, ese plato nunca, por ejemplo, mi mamá nunca lo hizo. Ella sí hace este plato que no, ahorita no recuerdo su nombre, pero mira, delicioso. Y lo hace, y mi mamá eso sí, solamente lo hace el 31. Pero súper rico, de verdad que mi abuela era una gran cocinera. Eso es una de las cosas que añoro de mis 15 años. Mira, y otra cosa también que añoro eran mis Timberland, que eran esos zapatos así, tú sabes, como de suela grandota, eran como una especie así como de, no eran suecos, pero es que no me acuerdo el modelo, pero Mocasines. eran como unos mocasines y me encanta. Yo creo que esos son unos zapatos que si los tuviera ahorita me los vuelvo a poner. Yo no sé si aquí lo hacen, pero en Maturín le decían pizza, no voy a decir el resto, porque es escatológico. Exactamente, porque se le metía todo en los huequitos. Exactamente. Pero ¿recuerdas cómo te vestías? ¿Cómo se acompañaban esos Timberland? Mira, con unos levis eran unos 501 y definitivamente sí, eran unos pantalones increíbles. Y otra cosa que me encantaba era mi Jansport, ¿sabes? Esto, Claro, los los morrales morrales. típicos. El mío era así como un verde turquesa, pero me encantaba, la verdad es que, y además ese Jansport lo tuve, bueno, sí, lo tuve hasta como hace, sí, 5 años. Ya se me había dañado, pero son esas cosas que sí recuerdo que cómo me vestía, ¿no? Alexandra, pero te conocemos como actriz, modelo, animadora, una persona jovial, extrovertida. ¿Siempre fuiste así? ¿Cómo eras a tus 15 años cuando usabas esos Timberland con tu 501 y un Jansport color turquesa a tus espaldas? Mira, yo te voy a decir, yo era una persona muy introvertida. Creo que después, cuando yo me metí en el Miss Venezuela y comencé la industria de la televisión, no era ni lo más parecido a lo que soy hoy, ¿no? Yo siempre fui muy introvertida. Era una chama muy tranquila, en verdad, muy estudiosa, me encantaba estudiar. eh, Era muy alegre, y siempre muy trabajadora. Yo me acuerdo que a los 15 años yo ya era la niñera de los vecinos para cuidarle a los chamos, ¿no? Yo siempre estaba como pensando siempre en hacer dinero. La verdad es que esa Alexandra de los 15 años
trabajadora, estudiosa, pero muy introvertida. ¿Cuándo empieza el camino de ser modelo? A los 17 años. Yo me acuerdo que estaba terminando justamente en mi 5º año de bachillerato, estábamos ya en ese proceso de salir de los exámenes finales, que bueno, siempre son una odisea, y me acuerdo que estábamos con una revista, que en ese tiempo era la revista, se llamaba Planeta Urbe, y entonces decía, comercial de Pepsi en Sanville, a las de 4 a 7, ¿no? Algo así decía. Y yo le digo a mi hermana morosa, vámonos para allá. Y entonces fue muy cómico porque nos fuimos al Zambil y estaban haciendo un comercial donde necesitaban como muchos extras, gente común, donde cantabas, y fue muy cómico porque nos paran ahí a cantar y después nos llaman para ir a buscar el dinero. En ese tiempo, te estoy hablando de hace mucho tiempo, me pagaron 20 bolívares, eso era un platal, pero era menor de edad, y entonces mi mamá tuvo que acompañarnos y fuimos a una agencia, una productora, y cuando nos estamos montando en el ascensor estaba un chico de estos que trabaja en una agencia de modelaje de Alexander Gittings, ¿no? De la agencia, y él le pregunta a mi mamá, ¿tus hijas son modelos? Y mi mamá, no, ellas no son modelos. Y yo le digo, no soy modelo, pero yo quiero ser modelo, señor. Todavía entonces, no. Sí, muy cómico. Entonces nos da la tarjeta para ir a la agencia, y ahí fue cuando comenzó todo, ¿no? Por supuesto acompañada de mi mamá, porque éramos menores de edad, pero muy bonito. Así fue como comenzó mi carrera a los 17 años en las pasarelas, en los comerciales de televisión. La verdad es que lo recuerdo con mucho cariño y mucha añoranza, porque fue una época en la que en Venezuela había muchísimos desfiles. Tuve la oportunidad de desfilar para Tommy Hilfiger cuando vino a Venezuela, Roberto Cavalli, eran las grandes firmas que venían a Venezuela a presentar sus colecciones, y fue una racha de verdad maravillosa cuando yo comencé toda mi cuestión de modelaje. Además de eso, participas en el Miss Venezuela. ¿Qué recuerdas o qué cosas guardarías del Miss Venezuela? Mira, bueno, tú sabes que yo recuerdo, o sea, tengo todavía, no es que me gustaría tenerlo, sino que lo conservo en mis vestidos, tanto de Miss Tierra como de Miss Venezuela de José María Almeida, son mis trajes que conservo. Sí me hubiera gustado tener, o sea, como guardar, que fue una cosa que perdí, era mi kit de maquillaje espectacular que me habían regalado en el Miss Venezuela, fue una cosa que se perdió entre una y otra de esas actividades que teníamos, pero me hubiera encantado conservar ese kit de maquillaje. Además era increíble, nos los habían dado como parte de ser candidata del concurso. Ahora, si tuviese que haber alguna entrada de concierto, afiche de película, ¿quiénes eran tus ídolos? ¿Hay alguna música que te recuerde a esa época quinceañera, justo antes de que arrancara tu carrera como modelo? Mira, siempre me gustó The Cranberries, era como mi grupo favorito. Estaba esta que se llama Ginette, no recuerdo ahorita el nombre, lo que pasa es que no recuerdo, bueno, Menudo ni siquiera era tanto así de esa época, yo estaba más chiquita. V40 me encantaba. Y yo escuchaba mucho reggae en esa época. ¿Y cómo era, Alexandra, la ciudad, la Venezuela de esa época en la que ves en una revista un aviso y decides lanzarte a ese casting? Mira, era una Venezuela muy próspera. Yo creo que era una Venezuela en la que uno no tenía como tantas preocupaciones, digamos, como a nivel económico, ¿no? Yo me acuerdo, mira, por ejemplo, mi mamá fue enfermera toda su vida. Yo nunca conocí a mi papá, por ejemplo, y mi mamá con su sueldo de enfermera podía cubrir los gastos de mi hermana y míos, podía pagar el colegio. O sea, era una Venezuela realmente donde el salario te alcanzaba para todo. Y me acuerdo, por ejemplo, una de las cosas que yo disfrutaba mucho con mi hermana y con mi mamá eran las pizzas de los domingos.
siempre pedíamos pizza, por ejemplo, en la casa, de esa de que si se tardaban más de 30 minutos, te la daban gratis. Exactamente. Por ejemplo, sí, por ejemplo, o esos domingos que decíamos, vamos a pedir arroz chino, y sí había dinero para ese tipo de cosas. Así es como yo recuerdo esa Venezuela, una Venezuela próspera. Alexandra, haciendo todo este ejercicio de memoria que nos ha llevado a hablar de ese recetario de tu abuela, de los Levi's 501, de los zapatos Timberland o la revista Planeta Urbe y el CD de V40, ¿qué te habría gustado saber a tus 15 años? Si pudieses decirle algo a esa jovencita que llevaba un JanSport colgado en la espalda, ¿qué le dirías? Tú sabes que yo cuando, a mis 15 años, yo sufrí mucho de bullying porque yo era muy blanca, ¿no? Y de hecho estoy justamente aquí con mi maquillador Gustavo Nevado, y yo le decía, y me dice, wow, que te están saliendo como unas manchitas, y yo le decía, bueno, lo que pasa es que yo me colocaba aceite de cocina y me lo ponía así en la cara y en el cuerpo y me ponía así a freírme al sol, y yo creo que si yo hubiera sabido a los 15 años lo bonito que era ser blanco y no pararle a las críticas de la gente, creo que hubiera como sabido, digamos, saber valorar más uno como persona, ¿no? Tu físico o tener más cuidado con la salud, porque al final son cosas que yo sufría mucho de insolaciones, ¿no? Yo me iba, por ejemplo, tú sabes, esas experiencias rojas de la Carlota cuando hacían esas cosas, y yo me insolaba y me ponía bronceador y agarraba aceite con zanahoria. Era una cosa que tenía mucha inconsciencia, ¿no? Sobre todo con el cuidado de la piel. Me hubiera encantado tener esos conocimientos de más de skincare, de cuidarme más la piel. Creo que ese tipo de cosas me hubiera encantado saberla a los 15 años. Y con respecto a tu carrera, ¿qué consejo te darías? Bueno, siempre la preparación. Tú sabes que yo empecé la actuación muy tarde, a mis 28 años, y creo que si yo hubiera empezado un poquito antes, si no hubiera tenido como tanto miedo de arriesgarme a hacer las cosas, creo que, bueno, que yo siempre he pensado que el tiempo de Dios es perfecto, ¿no? Todo llega cuando tiene que llegar, y he disfrutado todas mis etapas, tanto como modelo, como animadora. Disfruté también mi etapa como locutora de radio. Disfruto muchísimo esto que estoy haciendo, que es la actuación. Disfruto mucho estar en el teatro. Ahorita estoy volviendo nuevamente a las animaciones corporativas. Como bien sabes, ahorita la industria de la televisión está muy apagada, pero sigo haciendo teatro. Ahorita estamos con Vidas Privadas, que es el próximo montaje teatral que vamos a estrenar en septiembre. Pero te digo que yo siento que el tema de la preparación es algo que siempre tiene que estar presente. Por ejemplo, me hubiera gustado, hacer clases de canto, me hubiera gustado entrar en unas clases de actuación más joven. Ese tipo de cosas sí me hubiera gustado hacerlas. Oye, Alexandra, ha sido un gusto inmenso que nos permitieses hacer este ejercicio de memoria y abrir con nosotras una cápsula del tiempo que nos lleva a hablar de de finales de la década de los 90 a tus 15 años, cuando todavía no estabas decidida a tener una carrera en el mundo del modelaje, de la actuación, y que te ha dado todo el reconocimiento que has tenido hasta hoy. Así que muchísimas gracias por ser tan generosa con nosotros. Gracias a ti, un abrazo. Además, qué bonito recordar todas estas cosas, ¿no? Uno no se imagina lo feliz que uno es feliz, pero como uno lo vivía antes, ¿no? Qué bonito, muchísimas gracias. Gracias a ti, Alexandra Brown, actriz, modelo, empresaria y animadora venezolana.